La revancha más esperada está lista. Kamaru Usman tendrá su oportunidad para defender su cetro del peso welter y lo hará ante uno de los rivales más importantes de los últimos años, Colby Covington. El propio Dana White dijo en entrevista para ESPN que la pelea entre Usman y Covington será en UFC 268 y al día de hoy ya tenemos confirmado que será en Nueva York. Para ser más específicos, al parecer será en el Madison Square Garden. Fue en UFC 245 cuando ambos peleadores se enfrentaron por primera vez. Usman logró el knockout técnico en el quinto asalto pese a las protestas de Covington, quien aseguró que la pelea se detuvo de manera temprana y que aún podía continuar, a pesar de tener la mandíbula fracturada. Posterior a la pelea, Covington hizo referencia a un supuesto favoritismo que sintió que tuvo el referee contra Usman al detener la pelea por un supuesto golpe ilegal por parte de Colby, y que al ver la repetición claramente se ve que la patada no entra dentro de la zona ilegal de contacto. Esta pelea es la primera de Usman desde la victoria ante Jorge Masvidal en UFC 264, en donde logró su triunfo número 14, siendo la segunda racha más larga de la historia de la promoción, solo por detrás de Anderson Silva, que cuenta con 16. Covington ha ganado 8 de sus últimas 9 peleas y la única derrota durante ese tiempo fue ante Usman. No ha peleado desde su knockout ante Tyron Woodley en el quinto asalto en septiembre del año pasado. ¿Qué podemos esperar de este próximo evento por parte del nigeriano? Pues bueno, creo que queda bastante claro que él ha mejorado muchísimo la parte del striking. Anteriormente se conocía más como un peleador más enfocado en la lucha, pero ahora pudimos ver un gran desempeño en la pelea de pie, como lo fue contra Duriño y pues obviamente ese knockout impresionante ante Jorge Masvidal. Mientras tanto Colby no se ha visto muy activo, como lo mencionaba, no ha tenido mayor actividad desde su pelea contra Woodley, la cual realmente se enfocó básicamente en la pelea de piso. En la pelea anterior todos esperábamos que estos dos grandes luchadores se enfocaran en sus fortalezas, que es la pelea de suelo, pero ninguno de los dos lo hizo. Eso sorprendió muchísimo y los dos se fueron directamente al striking, en el cual pues obviamente Colby recibió la peor parte al recibir esa fractura tan impresionante, pero que hay que destacar también el corazón de Colby. No todos aguantan una fractura en la mandíbula y siguen peleando. Colby realmente aguantó hasta el quinto asalto, casi lo terminan, y aunque hay que ser muy honestos, seguramente la pelea se le iba a llevar también Kamaru por la vía de la decisión. Colby resistió y es el único que le ha aguantado ese ritmo a Kamaru. Además, con él Kamaru no quiso emplear absolutamente para nada la lucha. Puede ser por una cuestión de orgullo o porque Kamaru también reconoce las habilidades de Colby a ras de lona. También hay que señalar que Colby Covington ya está apuntando hacia lo que vendría después de su pelea contra Kamaru. Él se está viendo ya como el gran ganador y está pidiendo inclusive la pelea contra Dustin Poirier. Este próximo evento del 6 de noviembre, la verdad es que ha sido uno de los más esperados durante todo el año, sin demeritar la pelea entre Dustin y Conor McGregor, pero creo que esta pelea ha desatado una gran polémica. Colby ha sido un peleador que se ha mantenido en el ojo del huracán por mucho tiempo, y Kamaru, pues bueno, Kamaru ha ido aplastando a todos los que le han puesto enfrente, y con esto sería el ratificar y confirmar absolutamente ante todos que él es el verdadero campeón. Bueno, pues yo me despido, no sin antes hacerle una pregunta. ¿Creen que realmente Kamaru llegue a superar el récord de Anderson Silva? Y una más, ¿creen que necesita esta pelea para confirmar su reinado como uno de los mejores campeones que ha tenido la compañía? Háganmelo saber en los comentarios y estamos en contacto.